Bien, a esta hora vamos a saludar con el máster Manuel Medina, él es asambleísta de Pachacutic. Con él vamos a hablar sobre las acciones de la Comisión de Educación al tema de la inconstitucionalidad de la LOI. ¿Cómo está, máster? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación a Ecuador en directo. Buenos días a usted y al pueblo de Guayaquil y toda la frecuencia que llega este importante medio de comunicación. Efectivamente, el pasado 20 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó las 15 comisiones de acuerdo a la nueva ley reformatoria de orgánico legislativo, ¿no? Y consiguientemente el día 24, por estar liderando esta comisión en las listas, por cierto, fue la razón que convoqué a la primera reunión. Con 8 votos de los 9 legisladores fui electo presidente. En este sentido, estamos en esta fase de transición, de entrega, recepción de los documentos, de los proyectos, en las diferentes fases que han estado y, más que todo, por nuestra parte, informándonos en todo esto. Pues en este contexto ya hemos tenido sobre la mesa el tema de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Usted conoce el día 9 de marzo del 2021, con 126 votos a favor, se aprobó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Pues consiguientemente, el 10 de abril del presente año, el presidente Lenín Moreno sancionó a esta ley en una forma íntegra, autorizando, disponiendo que se publique en el registro oficial. Consiguientemente, a fin de construir esta ley, se han cumplido los debidos procesos constitucionales. En esta fase nos han informado que se ha pedido certificaciones al Ministerio de Finanzas, reuniones de trabajo al Ministerio de Educación, han estado presentes los directivos de los diferentes gremios, se ha pedido certificaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero lamentablemente se nos ha indicado han brillado con la ausencia y hoy aparecen demandando de inconstitucionalidad a esta ley que, por cierto, decir también, yo vengo de las estructuras organizativas, de los movimientos sociales, y soy consciente que las luchas hacen que conquistemos, en este caso, los derechos del Magisterio Nacional. Pues yo considero 10 años de trabajo, 10 años de demanda, se hace realidad esta norma y hoy en riesgo de ser archivada. Pues en este contexto, yo inicialmente emití un exhorto a la señora presidenta de la Asamblea Nacional para que, adjuntados los autos que emitió la Corte Constitucional, y consiguientemente el día martes 1 de junio convoqué a una reunión específica para tratar el análisis de los autos de admisión de la Corte Constitucional sobre esta reforma. Y de ello, tras una deliberación, tras el análisis, tras criterios en la que tuvieron también otros legisladores que no son parte de la comisión, y también contamos con la presencia de los dirigentes de la UNE. Ante esto, nosotros resolvimos en defender la vigencia de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Educación Intercultural, el mismo que ya está promulgada en el registro oficial, y más que todo, esto Presidente, por cuanto... ¿qué argumenta la Corte Constitucional para decir que esa ley no se puede aprobar?
Son dos aspectos. El tema eminentemente económico, que bajo la crisis, la pandemia, no dispone el Ministerio de Finanzas los recursos para cubrir. Y Ahora le la pregunto otra yo, demanda perdón que vuelva a también, interrumpir, le pregunto yo, cuando se hace una ley, cuando se discute una ley, ¿no se consulta al Ministerio de Finanzas si hay recursos o no, o a la Comisión Económica de la Asamblea? eso le decía, los técnicos, los jurídicos que formaban parte de esta comisión en el periodo anterior nos han informado que existió esa debida consulta. Hubo el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas, hubo participación en ciertos momentos por parte del Ministerio de Educación. Lo que no ha participado es el instituto, el IES, pese a las invitaciones. Entonces, se nos ha informado que ahí existe un debido proceso. La norma ha cumplido los requisitos constitucionales, se ha procedido debidamente. Entonces, decir que la ley está procedido y diría cumpliendo todas las normas, fundamentalmente la Constitución. Entonces, ahí está en este tela de juego realmente, ¿no? Por eso nosotros exhortamos a defender esta ley. También hemos emitido un exhorto a la señora presidenta para que en el marco de la competencia y como representante legal se digne dar el estricto cumplimiento a lo requerido por la Corte Constitucional. Es remitir los informes y demás documentos técnicos que originaron la disposición a objeto. Entonces, esperamos que para ello se ha determinado 15 días. El plazo estará cumpliendo hasta el día 11 de junio, pues la señora presidenta estará respondiendo ante este requerimiento de la Corte Constitucional. Aspiramos que con estos argumentos, con estas justificaciones legales, se pueda entrar a un ambiente de acuerdo, de mirar las mejores estrategias, porque usted conoce, el Magisterio Nacional ya está en la movilización y cuando el país hoy con el nuevo gobierno, con el gobierno del encuentro que ha mencionado el presidente Guillermo Lasso, pues se está mirando algunas políticas importantes y ahí a iniciar con estas movilizaciones me parece no son tan bienvenidas. Y yo pienso ahí que debemos generar este vínculo, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para analizar, para debatir y sacar las mejores conclusiones, para que no afecte realmente al Estado ecuatoriano por la situación económica y también de alguna manera paliar Presidente, muy los buenos días. inconvenientes de... Claro, esto quiere decir que de acuerdo a las conversaciones que usted ha tenido con el magisterio, ellos indican ya que en el caso de no darse a favor el cumplimiento de esto, van a levantarse, van a hacer una paralización. ¿Ya está definido eso como siguiente paso en el caso de que no se dé este tema? Bueno, yo he tenido visitas a la comisión de los diferentes gremios y ellos han manifestado que se irán a las calles hasta las últimas consecuencias si es que esto no se reconsidera. Bueno, ahí me parece, como reitero, asumir esta responsabilidad es nuestra responsabilidad por parte de la Asamblea, el Ejecutivo y las instancias involucradas para analizar, buscar puntos de encuentro y evitar estas situaciones que a nada nos conlleva. Entonces, estamos en este trabajo, mi estimada periodista. ¿Cuál es la posición del resto de los miembros de la comisión que usted preside? Bueno, sí es importante que el pueblo ecuatoriano conoce. En esta comisión conformamos 3 miembros del movimiento Pachacuti,
dos compañeros legisladores del movimiento UNES, dos legisladores de Izquierda Democrática, una legisladora del Partido Social Cristiano. Pues yo he expuesto un trabajo en equipo, que dejemos al margen las camisetas, las identidades políticas y trabajemos realmente por la educación de nuestro país. En este sentido, en estos pocos días hemos mantenido, han expuesto sus puntas, pero siempre han sido en aporte a la toma de esas decisiones. Espero que lo llevemos con esa altura, con ese buen concepto de trabajo realmente importante mirando la situación educativa. Hasta hoy no tenemos dificultades, pero bueno, en democracia existe de todo, en la asamblea se conoce de todo. Esperamos que vayamos por este buen sendero del diálogo, de un trabajo en minga, y eso sería importante para la asamblea y para el país. Como presidente de la Comisión de Educación hemos visto ya las declaraciones del presidente y de la ministra de Educación que indica que se va a trabajar en un plan de retorno a clases. Bueno, obvio está progresivo. ¿Cómo miran ustedes o cómo lo ve usted como presidente de la Comisión de Educación este retorno? ¿Considera que es oportuno, que ya es el momento de que nuestros niños, jóvenes y adolescentes retornen a las aulas educativas? Yo considero importante este proceso de vacunación que se haga efectivo en el país. De alguna manera sería paliativo, porque también tenemos que mirar la otra situación, la difícil situación fundamentalmente en el área rural, en el campo. Los niños, los jóvenes están siendo perjudicados, no disponen de los implementos para estudiar virtualmente, no existen las señales de internet. Eso está conllevando a un retroceso. Yo conozco en mi comunidad cuando suelen invitar al centro educativo para hacer trabajos puntuales, los niños llenan de alegría, quieren ir a clase. Hasta cierto punto se considera como hostigamiento estar encerrados en la casa y todo. En este sentido, con todas las prevenciones, con todas las normas que ha emitido COE Nacional y promoviendo la vacunación, yo considero que gradualmente es interesante el retorno a clases. Fundamentalmente, yo diría, en el área rural. Estamos dialogando con el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, el máster Manuel Medina. Máster, me gustaría consultarle antes de despedir esta entrevista sobre si usted conoce el tema de las universidades, el tema de la educación superior. ¿Hasta qué punto usted ve que las intervenciones que han tenido 13 universidades han sido positivas para el país? Me parece que, de hecho, se tiene que moralizar las instituciones. Si están intervenidas, serán por haber violado las normas, las leyes, ¿no? Vamos a estudiar estos particulares sobre los procesos que se están generando. Como reitero, recién nos están entregando las informaciones, los proyectos que se han quedado en los diferentes niveles, ¿no? Pues estudiar y nosotros estaremos de acuerdo. Para ello, también, hemos estado ya en contacto, nos han llamado varios rectores de las diferentes universidades, grupos intelectuales, gremios de la academia, pues expresando su voluntad en aportar para proceder a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Pues esto es importante, nosotros estamos priorizando, ahí hemos manifestado inclusive en nuestra campaña, es importante, es interesante que los jóvenes tengan el libre acceso a la universidad. Estamos mirando también sobre la posibilidad de la creación de las diferentes universidades.
Hoy han estado visitando los asambleístas, por ejemplo, de la Amazonía ecuatoriana. Están planteando que la Amazonía debe tener universidades. Y en ese sentido está también para analizar, para proceder generando este vínculo con las instancias competentes y dar algún camino en estos temas. Pues también hay este clamor ciudadano de que deben volver a funcionar los institutos pedagógicos, los institutos técnicos, porque hay jóvenes que quieren estudiar carreras cortas y para ello me parece importante retomar estos espacios educativos. También se está hablando en promover la creación de las extensiones universitarias. Loja, a la que me pertenezco, los cantones claman por que se retomen las extensiones en los cantones que ya venía funcionando. Para ello tuve la oportunidad ya de una conversación con el señor rector y hay esta opción. Es eminentemente económico, se requiere de recursos para poder ir atendiendo. Todas estas actividades, todas estas necesidades, estos planteamientos, tenemos que ir consiguiendo. Ahí también, el día de ayer mantuvimos una reunión con las organizaciones sociales, como es la CONAIE, como son los dirigentes de la Ecuarunari, están planteando una ley, una propia ley de educación intercultural, que incluya desde la fase inicial hasta la universidad. Pues vamos a mirar cómo se puede construir, qué voluntad existe también del Ejecutivo para ir complementando estos importantes. Nosotros como pueblos anhelamos que por derecho constitucional, anhelamos que se fortalezca la ya iniciada de la creación de la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Amauta Iguasi. En eso estamos, ya se va a cumplir los 3 años del tiempo en la que se dispuso para la estructuración y bueno, también se conoce que tenemos el tiempo, se nos está agotando, requieren de mayor tiempo, vamos a proceder a la reforma de esta ley que permite la creación, la implementación de la universidad. Son elementos que hemos priorizado, pues también nuestra gestión es de puertas abiertas, las diferentes entidades han manifestado que presentarán estas leyes, pues los vamos a recoger de todos para en unidad de criterio, bajo un trabajo técnico, poder determinar una ley realmente en beneficio de los educandos, en beneficio, en función del país, que hasta el día de hoy esta norma es bastante centralizada y que inclusive el mismo presidente de la República había manifestado inicialmente la posibilidad de cerrar el CEDESID, por ejemplo. Entonces, miramos, de hecho, tiene que haber una instancia para que genere políticas públicas relacionadas a la formación universitaria, pues se tendrá que determinar, porque consiguientemente había dicho que, bueno, no hubo ningún decreto para cerrar esta entidad. En todo este trabajo, en todo este complejo trabajo estamos ahí, iniciando, aspiramos promover con mucha responsabilidad, con vinculación social, con vinculación institucional y tener resultados importantes durante estos 2 años para el cual somos electos. Finalmente, presidente, sabemos que su agenda está muy copada. Ustedes como miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea y usted como presidente, ¿qué van a hacer ustedes para argumentar de que esa ley, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sea aprobada por la Corte Constitucional? ¿Qué van a argumentar ustedes para que ellos entiendan que esa ley tiene que aprobarse y que tiene que dársele paso? Pues tenemos que remitir todos los informes de lo procedido, hacer evidencia de los
requisitos que se ha cumplido, la vinculación que se ha tenido con las entidades competentes. Pues luego la decisión, la determinación es por parte de la Corte Constitucional. Ahí estuve manifestando, sería interesante que se genere una comisión especial entre las instancias competentes, como es el gobierno ecuatoriano, la Asamblea Nacional. Ahí puede ser también, de hecho debe ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ver alguna forma. Yo digo, a fin de apaciguar también y responder a los intereses del Magisterio Nacional, debe ser visto alguna estrategia que no implique el archivo de esta norma. Pero de todas maneras, ahí la entidad competente, la definición de cualquier situación es por parte de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Máster Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, por habernos dado esta entrevista. Yo le agradezco a usted. Gracias al presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.